Uno de los regalos favoritos que todo niño de la generación X, Y o Z esperaba de los Reyes Magos era su juego de mesa favorito. Era una época preciosa, llena de magia, que daba comienzo cuando a principios de diciembre llegaban las revistas navideñas de juguetes. ¿Cómo olvidar la legendaria revista de regalos de Navidad del Corte Inglés? La de horas que me pasaba eligiendo qué pedir a sus majestades de Oriente. ¿O cómo olvidar esos comerciales de la televisión con nuestros juegos de mesas favoritos? ¿Recordáis estos? Cariño, ¿me dejas dinero para comprarme una calle? ¡Lo siento, mamá! Malas noticias. Hoy no te libras de la cárcel. Resuelve el asesinato con Cluedo. Le asesinó con una soga, con una llave inglesa, le disparó. Esto se pone emocionante. Cluedo de Parker. Si queréis un recopilatorio de anuncios clásicos de juegos, dejádmelo abajo en comentarios. ¿Os imagináis en la tele anuncios de los juegos de ahora? Sería curioso. Vecino, ¿me puedes dejar un poquito de madera para el invierno? Sí, te lo cambio por unas ovejitas. También me sobra mucho trigo. Bueno, pues nada. Espera. ¿No tendrás una piedra? ¿Cuánto por ella? Y es que antes había pocos juegos, aunque eso sí, eran muy conocidos. Ahora en cambio hay miles, con cientos y cientos de temáticas. Por eso hoy me pregunto, ¿cuál será el clásico del futuro? Me mojaré sobre cuál será el juego que ocupe el lugar de míticos como Trivial, Ajedrez o Uno. ¿Quieres saberlo? ¡Vamos allá! Hasta no hace mucho los juegos de mesa eran simples, monótonos y repetitivos. Te podías tirar horas y horas en partidas eternas a juegos como Monopoly o Risk sin sentido alguno. Porque luego dicen de juegos como el Twilight Imperium, que es muy largo, pero al menos no hace siempre lo mismo. Ahora, sin embargo, los juegos tienen muchas mecánicas y temáticas diferentes que están conquistando a todo el mundo. Y para muestra solo hay que mirar a los Carrefour, Corte Inglés y demás establecimientos, en los que solo podías encontrar una pequeña sección de juegos clásicos. Si querías un juego de mesa moderno, tenías que irte a una tienda especializada. Pero hoy día los juegos de mesa modernos ya dominan en las tiendas tradicionales. Hasta expansiones podemos encontrar en ellas. No obstante, hay gente que ve nuestra pasión como algo friki o raro, pero en cambio ven como algo común un casino. Pero yo me pregunto, ¿acaso no es un casino un lugar donde se juegan a juegos de mesa, pero apostando dinero? ¿Os imagináis en un futuro donde en un casino en vez de jugar al blackjack se jugase a Seven Wonders Duel? De igual forma que los viejecitos sentados en las mesas de los bares jugando al dominó o cartas se pueden asemejar a los bares donde te prestan juegos de mesa como Bang o Monstruo Final. Lo que pasa es que una cosa la vemos como normal y la otra como friki. Curioso, ¿verdad? Y claro que es cierto que será muy difícil sustituir a los clásicos típicos de la casa de tus abuelos. En todas estoy seguro que había un ajedrez o un parchís siempre. Pero quién sabe, quizás en nuestras casas, en un futuro, cuando nosotros seamos los abuelos, ¿por qué no? Puede haber una caja de agrícola o azul con la que jugar con nuestros nietos. Al igual que nuestros abuelos jugaban con nosotros a juegos como la oca, el ajedrez o el parchís. Y es por todo ello por lo que ahora mismo os voy a hacer mis 8 propuestas de juegos que, ya sea por su jugabilidad o su popularidad, pueden ser considerados en un futuro como el gran clásico de los juegos de mesa modernos. El orden en el que los voy a presentar es el orden en el que han ido llegando a mi vida, ¿de acuerdo? A ver qué os parece. Que se levante el asesino. Asesino
Mata. Mato al ladrón. No, God! No, God, please, no! ¡No! Puf, qué miedo se pasa. Ese momento donde se va a levantar el asesino o el ladrón y te puede fastidiar la jugada y, ¿por qué no?, la partida, seguramente. Ciudadela es un juego al que le tengo muchísimo cariño. Es el primero de los grandes juegos de mesa modernos que llegó a mi vida. Gracias a mi amigo Luis, que fue el que se lo compró, echamos partidas y partidas durante varios meses y cada una era muy diferente. Lo grandioso que tiene este juego, y por lo que yo creo que gusta a todo el mundo, es la parte esta de roles ocultos que luego ronda a ronda se van cambiando. Además, cuando un personaje te parece malo en una ronda, luego dentro de 2 rondas es buenísimo. Entonces hace que el juego sea, pues, que esté muy balanceado, la verdad. Es algo que suele gustar mucho. Es un juego que también, conforme ha ido pasando el tiempo, aunque ha perdido en popularidad, pero se ha ido reinventando. Ha cambiado la estética, ha cambiado también el aumento del número de personajes e incluso el sexo de los roles también ha ido cambiando. Además, un juego que me hace mucha gracia, porque con ese juego mis amigos y yo inventamos el concepto de trampa-trampa. ¿Esto qué es? Esto es, si yo no quiero que, imaginaos, me roben o me asesinen porque soy el que mejor va, y se supone que en esta ronda personajes como el mercader o el arquitecto son los que tienen, digamos, una ventaja para yo poder ganar la partida, pues yo digo, le voy a hacer una trampa y me voy a coger a otro personaje que en teoría ahora puede tener menos importancia, como el mago o el obispo. Pero claro, si ellos piensan que yo voy a hacer eso, ellos van a matar o a robar a ese personaje. Entonces le hago yo una trampa-trampa, pensando que ellos van a saber mi trampa, les hago una trampa y me cojo efectivamente al mercader y al arquitecto. Como podéis comprobar, Ciudadela es un juego que está constantemente, vamos, cargado de risas. Y ahora se viene el momento de adentrarnos en el lejano oeste, con Bang. Bang ha sido el primer juego de mesa que yo me compré. Me acuerdo una vez con un grupo de amigos, lo jugué y me pareció una ida de olla. Me pareció un jugazo tremendo, esto de los roles ocultos, mantenerlos hasta el final, matar a unos o a otros, no saber quién es tu compañero, quién es tu rival. La verdad es que es un juego divertidísimo. Empezó siendo en un primer momento como un juego muy de nicho, pero al final se ha convertido en uno de los juegos más mainstream que existen. Bang es muy divertido. El bando de los buenos con el sheriff y el alguacil, el bando de los malos con los forajidos y, por supuesto, ese personaje tan entrañable como es el renegado que va por su cuenta y que quiere matarlos a todos. Es un juego, la verdad, que conforme han venido las expansiones se ha hecho un juego muy complejo. El nivel y la casuística de cartas que hay es increíble, por no hablar de los personajes. Más de 80 personajes si contamos con todas las expansiones. Además, con personajes basados en personajes de películas del oeste, que lo hace muy divertido. Sin duda, Bang es uno de los candidatos porque, además, quizás de toda la lista, es el juego más inmersivo que existe. El tercero en discordia que planteo es el juego de Double o Spot It si estás en Estados Unidos. Se supone que en un principio fue concebido como un juego para niños, ya sabéis, esas tarjetitas circulares donde con distintas imágenes uno tiene que darse más prisa que el resto para irlas poniendo encima según una imagen coincida. Pero para mí es un juego tremendamente estresante, es el juego de las prisas por naturaleza y un juego de que conforme eres más joven y eres más niño probablemente mejor juegues. A pesar de haber estado concebido para niños en un primer momento, se ha convertido en un típico de nuestra ludoteca. Muchísima gente lo tiene y además, gracias a su versatilidad, se puede llevar de un sitio a otro muy fácilmente, se ha convertido en un juego muy típico de jugar entre juego y juego, puesto que las partidas que pueden durar 2-3 minutos. Además, su popularidad se ha notado en cuestiones como que hay versiones de distintas ramas. Está Double de Harry Potter, Double de Disney o Double de Star Wars. Sin duda, un juego que hay que tener en cuenta por si lo vamos a considerar como clásico del futuro. Virus
el super éxito de ventas creado en España que encandila tanto a niños como a adultos. En un primer momento, al igual que en el caso anterior, este juego fue concebido para los más peques de la casa, dada la vistosidad de sus cartas y también la fácil jugabilidad. El juego consiste en tú tener un cuerpo sano, un cerebro, un corazón, un estómago y un hueso. Básicamente, este juego también se convirtió mucho más popular a raíz de la llegada del coronavirus. Claro, imagínense, virus y coronavirus, pues ya saben. De todas formas, la grandeza que tiene este juego es que se puede sacar a todo el mundo, es muy sencillo. Sí que es cierto que luego sacaron unas expansiones que, en mi opinión, son totalmente innecesarias. El objetivo del virus está claro, es pasar un buen rato, un juego que sirve entre juegos o para llevártelo a una excursión o a un viajecito, algo relajado, y no es necesario. Y poquito más que contaros de este juego, la verdad es que resulta motivante que un grupo de jóvenes españoles consiguieran crear este tipo de juegos y pasaran de una tirada de 1500 unidades escasas y hacer pues una compañía, Trangis Games, a ahora mismo ser uno de los juegos más vendidos que hay en el mercado y además haciendo una colaboración con Marvel. ¿Qué más se puede pedir? Y sí, os estaríais planteando, oye, ¿dónde ha puesto este hombre el juego de Catán? Y es que para mí Catán llegó relativamente tarde, no fue hasta 2 años más o menos metido en el mundillo de los juegos de mesa cuando jugué mi primera partida de Catán. Sé que suena un poco fuerte, pero vamos, no voy a ser yo quien cuestione a Catán, los datos hablan por sí solos. Más de 45 millones de copias vendidas, traducido a más de 40 idiomas. Catán es un juego que ha sobrepasado lo que es el mundillo de los juegos de mesa. De hecho, hasta tiene su propia novela. Y es que la gracia de este juego nace en lo revolucionario que fue en su momento. Cuando nació en 1995, el creador lo que hizo es un tablero modular, cosa que en aquella época no era costumbre, hoy sí. Catán es pionero en ese tipo de jugabilidad. Y es la gracia del juego, que cada partida es distinta gracias a que las distintas piezas del tablero se van cambiando partida a partida. Además, es un juego que es muy fácil introducir a la gente dado que tiene un componente social muy alto. Tu objetivo es llegar a 10 puntos y luego para eso vas a tener que negociar, tener un poquito de suerte y saber dónde poner al ladrón en los momentos oportunos. Y de juegazo a juegazo, porque posteriormente a Catán, unos meses después, jugué mi primera partida de Carcassonne. Sí, ese juego basado en la ciudad propia de Carcassonne. Y a pesar de lo que todo el mundo dice, yo me voy por otras ramas con Carcassonne y yo no pienso que sea un juego fácil de introducir a alguien que no sabe jugar a juegos de mesa. Al contrario que Catán, que consiste en tirar dados y negociar intercambios, que es muy sencillo, Carcassonne requiere de tener esa visión un poquito a largo plazo, cómo ser óptimo de cara a las puntuaciones, y por eso quizás de todo este ranking lo considero el juego más complicado. No considero que sea, como muchos dicen, un juego de introducción de personas. Carcassonne, la verdad es que también, al igual que ocurre con Catán, es otro juego que te lo puedes ver prácticamente en cualquier tienda, a él o a una de sus más de 60 expansiones. Es una barbaridad lo que han creado con el mundo de Carcassonne, pero la importancia que tiene en el mundo de los juegos de mesas es indiscutible. De hecho, no sé si lo sabéis, pero la palabra meeple viene precisamente por esas figuritas que nosotros utilizamos en el juego de Carcassonne cuando lo vamos colocando en el tablero para puntuar, ya sea en las fortalezas, en los campos, en los caminos. Así es que, si lo dice la historia, ¿qué voy a decir yo? Y el siguiente es Dixit, un juego que en sus inicios no fue concebido para jugar, sino como una herramienta para fomentar la comunicación personal y la empatía en los pacientes, del psicólogo infantil Jean-Louis Rovira. Y es que Dixit es uno de los juegos más bonitos que existen y que fomentan la imaginación hasta límites insospechables.
Es increíble ver cómo cada uno puede tomar sobre una imagen distintas teorías o ver distintas cosas. El juego es muy sencillo, consiste en un cuentacuentos que coge una carta y da una frase sobre esa carta y el resto de jugadores con cartas que tiene cada uno tienen que intentar emular esa frase en una carta en secreto. Luego se van poniendo y los jugadores tienen que votar a ver cuál era la carta que el cuentacuentos había utilizado para hacer esa frase. Y está genial porque según van haciendo eso, el cuentacuentos va rotando de persona en persona y el sistema de puntuación es muy igualitario porque premia al cuentacuentos por dar una pista que no sea ni demasiado obvia, que lo acierten todos, ni que sea una mala pista o muy poco obvia que no lo acierte ninguno. Entonces el cuentacuentos tiene que jugar en esa línea entre lo que es obvio y no, y lo hace un juego muy divertido. A mí me da mucha pena personalmente porque este juego no lo tengo yo, tampoco lo tiene ninguno de mis amigos más íntimos y lo considero algo muy divertido, además muy versátil, porque por ejemplo con algunas de sus expansiones como la Odyssey, que esta sí la considero fundamental para jugar, pues las partidas pueden ir en torno a 3 y hasta 12 jugadores. Y es un juego muy bueno para sacarlo con la familia o incluso con los colegas en mitad de un botellón, porque sin duda es el juego de la imaginación y las fumadas. Y curiosamente el último que presento es Aventureros al Tren. Y digo que es curioso porque de toda esta lista es el primero que yo conocí, el primero que yo vi en una tienda, pero hasta hace un par de meses no he podido jugarlo. Y la verdad es que es un juegazo. Aunque para mí peca de una cosa, es un juego bastante individualista, al contrario que el resto. Tú tienes tus tarjetas donde te dice de dónde a dónde tienes que hacer la vía del tren, de qué ciudad a qué ciudad para ganar los puntos, y tú te planteas esa estrategia a largo plazo. Tienes muy poca interacción entre jugadores, y eso es algo que no suele gustar a jugadores noveles. Pero, por contra, Aventureros al Tren sí que tiene una ventaja que no tiene el resto de juegos de mesa, que es un juego que toca el tema del viaje, toca el tema de las ciudades, y eso suele gustar mucho. Tener la sensación de que tú tienes que construir una vía de tren desde una ciudad de Polonia hasta una ciudad de Francia es algo tremendamente precioso y muy chulo, que suele gustar a todos. También, además, hay distintas versiones del juego. Está el Aventureros al Tren Europa, el mundo y hasta América del Norte. Y muchísimas más. Entonces, pues es un clásico que todo el mundo debería probar al menos una vez y subirse a este tren. Y bueno, amigos jugones, estamos llegando ya al final y tengo que decir para mí cuál va a ser el gran clásico del futuro. Cuál va a ser ese juego que dentro de 10, 20, 30 años va a ocupar el top 1 de más conocido popularmente hablando. No lo sé, puedo tener alguna duda. Realmente cualquiera de estas 8 opciones tiene argumentos y razones de peso para ser ese clásico de futuro que estamos buscando. Pero yo me planteo, imaginaos un directivo de un banco de Wall Street, un viejecito de un pueblo de la provincia de Soria o un niño de la ciudad de Berlín, cualquier trabajador de cualquier ciudad del mundo. ¿Cuál es el juego de mesa hoy día, de los juegos de mesa modernos, más universal, más popular, que podemos considerar que puede ser ese clásico? Pues para mí, amigos jugones, es indiscutiblemente tiene que ser Catán. Catán es que lo combina todo. Un juego que de una duración no excesiva, suele durar en torno a 1 hora. Un juego donde tú tienes tu puntuación, tus objetivos a seguir aparte de los del rival, pero que luego tiene una interacción constante. Tú, si en algún momento no tienes territorios de un material como la piedra o la madera, vas a tener que negociar tus excedentes a otros jugadores para que te los dé. Pero cuidado con quién negocias, porque si esa persona con la que negocias te va ganando, te va a seguir ganando por más. Entonces te conviene negociar con otro, pero si ese otro te da una oferta menor, pues dices, pues le obligo a que me dé más, porque si no negocio con el que va ganando. Entonces tiene muchas estrategias, muchos piques, cuando vas cambiando al ladrón constantemente de sitio en sitio para intentar putear, ¿no?, al resto de jugadores. Es un juego bastante divertido, muy fácil de sacar,
Una hora se puede hacer un poco largo para alguien que se inicia, pero con esa interacción al final se le pasa volando. Los que son jugones al Catán, pues tampoco se les hace un juego pesado porque no deja de ser un juego divertido. Tiene también ese componente de azar de los dados que a muchísima gente le suele gustar. Entonces yo es que voy a cualquier tienda y es que el primer juego que se me llena a los ojos es Catán. Están todas las tiendas llenas de las cajas de Catán e incluso de sus expansiones. La de los navegantes, la de los comerciantes y bárbaros. Si es que la expansión a 5 o 6 jugadores. Entonces, si está en todas las tiendas, será porque es el que más vende y todo el mundo ha oído hablar de Catán. Entonces, yo creo que en esta ocasión me tengo que quedar con Catán. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Es para vosotros Catán el juego más popularmente conocido que se va a convertir en el gran clásico? ¿O por contra pensáis que es algún otro que me he saltado en la lista? ¿Pensáis que esa lista tiene que estar actualizada o le falta algún juego? Te leo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle un buen me gusta y suscribíos al canal. Y lo más importante de todo, ya sabéis, no os enfadéis, que solo es un juego. Hasta la próxima.